Buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Em, este, pues vamos a dar comienzo ahora a eh, a un módulo de su diplomado Pensamiento Crítico, lo cual es de gran importancia, no solo para la vida, no solo para el derecho electoral, el, no solo para la actuación de los órganos jurisdiccionales, sino para nuestra vida en general. El pensamiento crítico es más bien una manera de pensar, una actitud que nos debe acompañar a todos lados y que nos va a permitir ser eh, pues más eficientes y eficaces al momento de, de, de transformar cualquier pensamiento, cualquier idea en una actuación real. Hoy vamos a ver lo que se refiere a la prueba tasada en contraste, espero que todo el mundo vea estas eh, esta presentación. Si tienen alguna dificultad, pues por favor no dejen de decirme. Sí, todos lo podemos ver, ¿no? Bueno, como Sí, les se ve estaba, muy bien. ¿sí? Como les iba comentando, el tema de hoy va a ser el de prueba tasada. Aquí está en contra de la libre apreciación, pero no es en contra, no es que uno se tenga algún conflicto con otra, sino que se van a analizar en contraste, porque son dos maneras de evaluar las pruebas, son maneras distintas que nos van a arrojar incluso resultados diferentes o muy diferentes. Este tema, déjeme anotar que lo estudiamos aquí así que al calor del derecho electoral, pero es un tema que se encuentra de modo similar, no exactamente igual, pero de modo similar en todas las materias, tanto en derecho penal como civil, como administrativo, como agrario, laboral, eh, eh, incluso internacional, porque es una manera, son dos maneras de actuar, son dos maneras que tienen los, los órganos jurisdiccionales de acercarse a la realidad.
Bueno, tenemos que partir aquí, perdonen ustedes, ya lo habrán visto en sus otras clases de pensamiento crítico, que tenemos que partir de una base muy importante, y es que no sabemos qué es pensar. ¿Qué es pensar? Pues tenemos a lo mejor alguna aproximación de que, neurológica, que es cuando yo pienso en algo que me produce tristeza, se activa cierta parte del cerebro. Cuando estoy contento, se activa otra parte del cerebro. Cuando estoy pensando en cosas abstractas, se activa otra. Cuando estoy eh, recordando eh, aspectos totalmente visuales, entonces estoy regenerando, llamando a otra parte de mi cerebro. Pero el cerebro como conjunto de células, conjunto de neuronas que establecen algunos caminos, ves conexiones. Eso, pues, es un mecanismo, ¿no? Pero, ¿qué es? Ah, cuando yo recuerdo algo, ¿qué pasa en mi cerebro? Todavía, todavía no lo sabemos. Como tampoco sabemos con exactitud qué es el universo, qué es la vida o qué es el tiempo. O sea, son temas fundamentales, pero que no, eh, o sea, no están totalmente definidos para nosotros. Y son temas de la filosofía, de la ciencia, del pensamiento, de la religión, del pensamiento abstracto de todos los tiempos. Sin embargo, aún cuando podemos eh, llegar a la conclusión de que no sabemos qué es pensar, sí sabemos cómo pensar, cómo está bien pensar y cómo está mal pensar. En concreto, en lo que se refiere a la actuación de los jueces, tenemos que llegar tenemos que ver qué es, cómo, cómo es el trabajo de los jueces, cómo es que un, eh, un, un órgano jurisdiccional, el órgano competente, aplica una cosa abstracta, que es una ley, a una realidad concreta, que es la que se le presenta en todas en todos los casos.
tiene que analizar y por lo general no es muy, no es tan obvio, no es tan obvio. Y para eso se necesita un vínculo entre la parte formal, la parte abstracta, la parte mental y la parte material. Y ese vínculo es el que ofrecen las pruebas. La prueba es el contacto entre la ley y el acontecer objetivo. Es indispensable. Por eso está relacionada con la verdad. Tiene todo que ver con la verdad. La prueba es indispensable para hacer posible la subsunción de, de los hechos reales en los datos eh, legales. Por eso tiene una, otra vez, importante relación con la verdad. Y es indispensable la prueba para hacer posible el cumplimiento de un derecho humano, el derecho a la impartición de justicia, que, que tiene cualquier ciudadano, tiene cualquier persona. Todas las personas en un Estado de Derecho tienen el derecho a que se les imparta la justicia, a que una autoridad decida en un caso particular que resulte litigioso, que esa autoridad resuelva cuál es la, la, la esfera de derechos y obligaciones de cada una de las partes. Por tanto, también está muy en contacto con la verdad. Nos importa mucho. La verdad es una de las principales categorías filosóficas. Es un tema tradicional en la filosofía. Desde los primeros filósofos hasta hoy por hoy, hasta hoy en día. Este tema lo han abordado desde los filósofos antes de Sócrates, Platón, Aristóteles, y todos hasta nuestros días podemos recordar a los posmodernos, por un lado, y a los de análisis de lenguaje, eh, matemático, por otro lado. Pero no nos vamos a detener mucho en esto. Solo, solamente decirles que hay un problema muy fuerte con la verdad, y es que para que ustedes vean cuál es el problema, les voy a contar, cuando mi hija tenía 4 años,
que se peleaba, una vez se peleó con mi otro hijo más grande que tenía 7 años, porque el niño le había escondido una muñeca o algo así, una travesura. Y él le dijo, no, no, yo no sé, ¿dónde está tu muñeca? Y la otra le dice, dime la verdad, dime la verdad. No es para decir que mi hija es especialmente brillante, ni especialmente una genio, pero es para que quede claro cuál es el problema. El problema es que todos sabemos qué es la verdad. Todos sabemos. O queremos saber, más bien, queremos saber qué es la verdad. Se ha dicho mucho, se ha dicho mucho sobre este tema y desde tratar a la verdad, como identificarla con el ser. El ser es la verdad. Tú eres verdad, porque tú eres, tú existes. En en esa función, en ese ámbito de ideas, también es verdad. Esta mesa es verdad, porque es una cosa verdadera. Luego ha pasado por muchos vericuetos. eh, la verdad luego se consideró como el simple recordar la palabra ante de aletheia, que es verdad, pero aletheia, a la vez que es verdad, significa recordar o desolvidar. Es el pensamiento platónico, socrático tradicional pues, que venimos todos antes de nacer del mundo de las ideas. Ahí pues podíamos ver a todas las ideas pues, en carrusel, ¿no? En carrusel veíamos a las ideas. Entonces, un día nos tocó llegar a este cochino mundo, a este valle de lágrimas, y nacimos. Pero antes de nacer, según esta mitología, antes de nacer, tuvimos que atravesar un río, el río Letos. Letos, que significa olvido. Entonces, bebimos de las aguas de ese río. De modo que cuando pasamos a la otra orilla y nacemos, se nos olvidó todo. Y cuando aprendemos eh, qué es cada cosa, no estamos aprendiendo, estamos recordando lo que veíamos en ese mundo eh, de las ideas. Y si la concepción de verdad como ser
como realidad actualmente ya no se sostiene, o más bien, únicamente se sostiene en el arte, un cuadro, nos lleva a la verdad, eh, la música nos lleva a una verdad. Esta, esta, esta noción de verdad como recordar tampoco se sostiene actualmente, salvo en algunas partes de la matemática. Algunos matemáticos dicen que sí existe algo así, como un mundo de las ideas, y que las matemáticas son su lenguaje, ¿no? A la pregunta, ¿las matemáticas se inventan o se descubren? Pues hay algunos que dicen que se inventan, otros dicen que se descubren. Hay otros que dicen que se inventan, pero también, bueno, hay una parte de invención y otra parte de descubrimiento. Es un tema muy interesante, muy, muy interesante. Disculpe. Pero este es la concepción platónica. Platón tuvo un alumno que seguramente Platón debía considerarlo como ateo, como alguien totalmente racionalista, que se dedicaba a poner cuadritos mentales para todo, que se llamaba Aristóteles. Aristóteles es un gran pensador, pero Aristóteles se dio cuenta de que la verdad no puede estar en una cosa, no puede estar en las cosas. La verdad no puede estar en el recordar una idea que se impacta en un ser material. No. Se dio cuenta que la verdad tiene una gran relación con el lenguaje, que la verdad es algo que se ubica dentro de las palabras, no de una palabra, sino de un conjunto de palabras. Cuando una palabra se le atribuye a otra, un concepto se atribuye a otro concepto. Cuando decimos, pues eso puede ser verdad, o puede ser, o puede ser que no verdad. Depende de a qué sol nos refiramos. O el cielo es azul, pero si yo te digo, el cielo es negro en la noche. Bueno, o sea, es verdad. Si te digo, el cielo es azul, es verdad. Pero si te digo que el cielo no tiene ningún color, pues no es verdad. Claro, con el cielo pues, podemos decir que tiene casi cualquier color, ¿no? Que tiene casi cualquier color, no. 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 Que tiene casi cu
pero no sé si me entienden. Se le aplica un concepto, el ser azul, a otro concepto, el concepto cielo. Pero ese concepto azul no se lo aplicamos, por ejemplo, a la sangre, ¿no? La sangre es azul, aunque se dice, bueno, que la gente de sangre azul, ¿no? Eso es una historia, ¿no? Este, eh, o si decimos el amarillo es azul, es claramente es falso. Y esa noción de verdad como una categoría lingüística es que la inauguró Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, es la que ha llegado hasta nuestros días. Sigue siendo válida esa noción. Sabemos que, pues, el, que las ideas, no, que el lenguaje, en el lenguaje está la verdad o la falsedad o algo, un em, antónimo de verdad, falsedad, mentira, pero también desde el punto de vista más ontológico, apariencia. La verdad es lo contrario de apariencia, ¿no? Y pues podemos sacar ahí algunas otras conceptos. En la- pero eso, la verdad, como una propiedad de el lenguaje que fundó la filosofía y el pensamiento clásico, es lo que ha llegado hasta nuestros días, aunque actualmente se le han puesto muchos peros, ¿no? O sea, desde el siglo XIX, autores como Hegel, autores como Nietzsche, y pues actualmente pues todos los posmodernos tienen una noción de verdad desde un punto de vista relativo. Um, Nada es totalmente, o sea, la verdad, pues puede ser o no puede ser. Nietzsche decía que la verdad es la mentira más eficiente. Y con eso quería referirse a que la verdad es mentira, pues no exactamente, sino que quería referirse a que nada es verdad, nada es totalmente verdad. Y en esa función, en ese orden de ideas, como nada es verdad, o nada es totalmente verdad, pues tampoco nada es totalmente mentira.
La verdad y la mentira ocupan el mismo lugar. Y cuando la verdad y la mentira ocupan el mismo lugar, se llama posverdad, ¿no? Algo que ni es falso, ni es verdadero, sino todo lo contrario, así como la chimoltrufia. Eso es la posverdad. De las explicaciones aquí de la verdad, de qué es la verdad, en el derecho solo vamos a tomar, solo va a ser válida la verdad en términos clásicos. Una cosa es verdad, totalmente verdad, y otra cosa es falsa, no, no digamos mentira, porque la mentira tiene un componente psicológico de querer engañar. No necesariamente. A lo mejor cuando alguien te dice em, el sol es verde, pues no, no es que te quieran engañar, sino que simplemente se equivoca o simplemente está viendo el sol con lentes verdes. Entonces, no podemos, no podemos aspirar a que no podemos aceptar en derecho que la verdad sea algo relativo. No podemos aceptar lo que dijo Nietzsche, que la verdad es la mentira más eficiente. ¿O sí? A ver, ustedes pónganse a pensar que están en un juicio, cualquier juicio, y que el juez llega a la conclusión de que tú ganaste, ¿sí? De que sí te deben pagar el doble de lo que te pagan, por ejemplo, ¿no? O que sí, que ese coche es tuyo, o que sí, que no te deben pagar tantos impuestos. Sales con tu sentencia muy, muy, muy contento, muy contenta, pero viene alguien y te dice, no, es que no es verdad lo que dice ahí, ¿eh? No, debes rechazarlo. El coche no es tuyo, en verdad. En verdad no te deben pagar más que lo que... En realidad, ese coche no es tuyo. Entonces, pues ese es algo, pues, valga, inaceptable para nosotros. Para que funcione la maquinaria social, tenemos que partir de lo que dice, que lo que dice las autoridades
verdad, no una verdad relativa, no una verdad relativa que nos lleva, que nos puede llevar a esto, a perder el pie, ¿no? Bueno, ah, a que estamos sumergidos en, en el caos, en la confusión. Si alguien quiere hacer una pregunta, una participación, adelante, yo estoy totalmente eh, abierto, solamente prendan su micrófono y les pido que me interrumpan. Bueno, no podemos, no aceptamos que la sentencia nos diga que tenemos razón, pero que no tenemos razón, que a lo mejor sí, pero a lo mejor no, que configurar sí, pero configurar no, tampoco. Esto es a lo que nos orilla el relativismo, porque tienen unas trampas lógicas, pues, muy fuertes, ¿no? Simplemente, el que dice que no existe la verdad, habría que preguntarle, ok, lo acepto, pero ¿eso que usted dice es verdad o no es verdad? Ah, es verdad que no es verdad lo que la verdad no es verdad, que la no verdad es la verdad y la verdad es la no verdad. O sea, es un enredo lógico que nos puede llevar a a un círculo infinito. Aquí la verdad va a ser la verdad clásica, no vamos a ser relativistas. Lo que diga el juez puede ser más bien, más- veremos qué. El juez, en el juicio, em, el aparato jurisdiccional lo que hace es crear una verdad legal. Una verdad legal. La verdad legal es lo que dice el, la sentencia. Y podemos plantearnos, podemos pensar que un juicio es un conjunto de procedimientos y mecanismos y trámites y trámites y trámites encaminados a buscar la verdad en un caso particular. Ustedes saben que el, el, porque el juicio tiene dos partes. La parte más larga, parte del trámite, que se llama instrucción, la parte de la instrucción,
Y la parte de la resolución. La instrucción la podría hacer cualquiera. No hace falta tener el título de juez, ¿no? Para recibir una demanda, para recibir la contestación de la demanda, para recibir una prueba, para recibir otra prueba, para desahogar una prueba, para desahogar otra prueba, para recibir los alegatos. Por eso lo puede hacer una máquina y no me queda duda de que en el futuro no crean que muy lejano, una máquina va a hacer eso. La inteligencia artificial va a hacer eso. Si tú a una máquina, a una inteligencia artificial, hoy, no digo dentro de 30 años, no, hoy, le metes una sentencia de 100 páginas, y le dices, oye, hazme un resumen. Y te hace un resumen en 4 segundos. Eso, eso, pues bueno, ya los abogados que trabajamos en tribunales vamos a pasar a la extinción. Vamos a ser sustituidos por cualquier máquina. Es triste, pero cierto. Aunque la máquina hay que saberla utilizar, no es cualquier cosa. Entonces, en la parte de la instrucción, una parte da su versión. No, es que el día fulano pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro. Lo usual en nuestra materia electoral es que yo soy candidato, o yo soy militante del partido X. Los documentos eh, fundacionales y legales de ese partido X nos dicen que yo tengo que ser candidata o candidato a esta senaduría, a esta diputación, a esta gubernatura, porque se estableció que hay una cuota de género o una cuota indígena o una cuota de lo que sea. Yo lleno, yo lleno las condiciones, pero el partido no me eligió. En la asamblea fulana, el partido eligió al, al hombre o al tipo que no es indígena, que no es hombre, aunque no es mujer, que no tiene tanto tiempo de militante. Entonces yo tengo el derecho en, en esa función. Quiero que se respeten los estatutos de mi partido y que se condene a mi partido a quitarle la candidatura a ese otro, y que me la den a mí, o al revés. Está con un relato, ok, es lo que tú dices, ¿por qué yo, juez, he de creer lo que tú dices? Ah, mira, aquí tengo los estatutos. Los estatutos
ya los conocen los jueces. O sea, la ley es un equivalente a ley y ya son conocidos perfectamente por los tribunales. Pero no así todos los documentos. Aquí está el acta del partido donde eh, se recaba la votación de la tal asamblea que fue realizada en, en consonancia con el artículo 53, fracción octava de los estatutos, pero pero ahí eh, se presenta que le dieron la candidatura a fulano de tal, y por otra parte, los documentos del nuevo partido o la ley electoral o la jurisprudencia dicen que la candidatura me toca a mí, no a él. Entonces, ¿qué pasa? Ah, pues se abre todo un proceso de saber qué es la verdad, cuál fue la verdad, porque el partido va a contestar, va a decir, no, no, momento. O sea, la cuota de género ya la llené con fulanita de tal, ya está. A esta candidatura le tocaba a un hombre, de acuerdo a lo que dicen los documentos. Entonces, la parte de la instrucción es plantar el caso, plantar el caso y analizar a su vez el asunto. Con base en eso, el, el órgano eh, redacta un proyecto de sentencia que, este, que le toca a un magistrado o magistrada que se lo rola a los demás magistrados o magistradas y llegan a un acuerdo previo y sesión, en la sesión eh, suele ser una sesión pública, pero también puede ser privada. Ahí votan, se aceptan o no el proyecto de la sentencia. Así es como funciona. Así es un proyecto. Es un. ¿Cuánto dura un juicio? Pues no mucho. En materia electoral puede durar, no sé, o 9 días o algo así, o 15 días. Hay algunos que se extienden mucho. Porque esto es porque se faltó la prueba, porque bueno, se complicó, se pueden extender mucho. Pero lo usual es que desde que se presenta la demanda hasta que se notifica la resolución, pasen unos 15 días en promedio. Esos 15 días para buscar la verdad legal. El órgano define cuál es la verdad legal.
Y cuando llega a esa conclusión, hay una de dos. eh, que sea apelable o que no sea apelable. Si es apelable, entonces se abre de nuevo el, el- todo el procedimiento de búsqueda de la verdad legal, y la sentencia final es así, es y constituye la verdad legal. Punto y final. Pero aquí tenemos que hacer una diferenciación. ¿Cómo, cómo trabaja el órgano? ¿Cómo- ¿Qué es lo que hace al recibir cualquier prueba? Cualquier prueba la interpreta y la valora. Interpretar es, ustedes saben qué es interpretar. Cuando leen esta palabra en su computadora, el monitor de su computadora, y leen distinción entre interpretar y valorar, y ustedes comprenden el sentido de esta frase, la están interpretando. Ya la interpretaron. La interpretación fue automática, porque interpretar supone desentrañar el alcance de una prueba. Pongámoslo así, una prueba que no se presenta en todos los casos, pero puede ser que se presente. Este ejemplo es extensible a las demás pruebas. Se presenta una prueba, un escrito de un pueblo o una comunidad indígena, se presenta un escrito en zapoteco. Pues, ¿qué es lo que debe hacer el juez cuando recibe eso? Entonces, intentar saber qué es lo que se dice ahí, desentrañar el sentido de esas palabras, o eh, en el caso de una testimonial, un testigo dice algo. Bueno, el juez tiene que interpretar qué es lo que dijo el testigo. Y esto se hace en todos los casos, en 100% de los casos. En todos los casos, el- el- los, los jueces, los órganos deben interpretar para ver qué alcance tiene esa prueba, qué dice, cuál es el sentido último de ese objeto probatorio.
Sin embargo, también debemos ver que, además de interpretar, ¿qué otra cosa hace el juez con esa prueba que se le presentó? Además de interpretarla, dice, decir que tiene validez o no tiene validez, o hasta qué punto tiene validez, hasta qué punto no tiene validez. Esto es valorarla. Todas las pruebas se interpretan y se valoran. Entonces, hay dos tipos de valoración. Una valoración legal, también se dice tasada, y una valoración de libre interpretación. Son dos maneras de valorar las pruebas. Si queremos, cuando la ley te dice, esta prueba tiene este valor, entonces el juez tiene que darle este valor a esa prueba. Y cuando la ley le dice, esta ley, pues, da el valor que quiera darle el órgano jurisdiccional, entonces estamos ante una legislación, ante una valoración libre. Si hacemos un símil con las obras de arte, la valoración legal o tasada es como cuadritos, 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 cuadrito, 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 cuadrito. Ah, ¿me presentas esta prueba? Ok, pum, ocupa este cuadrito. Y solo cabe a la otra parte, solo, si no le conviene, solo cabe desvirtuar esa prueba en su totalidad, pero no el más o menos. A ver, el gran procesabilista Tarufo, italiano, define la prueba legal como aquella que consiste en la producción de reglas que predeterminan de forma general y abstracta el valor que debe atribuirse a cada prueba. En nuestro sistema legal tenemos pruebas tasadas y pruebas no tasadas. Y pruebas que se les deja a la libre interpretación. La mayor parte, la mayor parte se deja a la libre interpretación por parte de la magistrado, la jueza, el juez, porque se atiende a su inteligencia. Oye, si tú ya llegaste a ser magistrada, si tú ya llegaste a ser ministra, si tú ya llegaste a ser jueza, no me gusta la palabra, pero
Entonces, pues, significa que tú eres lo suficientemente inteligente como para darte cuenta de qué valor tiene cada prueba, de contextualizar ese artículo o ese objeto probatorio y ponerlo en el contexto de cada, de cada caso en particular. Eso nos lo dice artículo 16, la todavía vigente Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Todavía, porque dentro de unos días, la nueva ley de medios de impugnación en materia electoral va va a derogar esta ley. Entonces tenemos que aprender otra ley. Tenemos que aprender rápidamente qué es lo que dice la otra ley y aplicar la otra ley. Y a ver cómo queda la jurisprudencia y bueno, en fin. Esa ley nos dice, los medios de prueba sean valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y la experiencia. O sea, la inteligencia del juez. La regla general es que es la libre valoración. Pero el artículo dice, después de experiencia, coma, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. Ya veremos cuáles son las disposiciones especiales. Hay una disposición especial. Haciendo el símil otra vez de la libre valoración, haciendo el símil con una obra de arte, pues es algo que puede tener eh, cualquier forma, curva, circular. Ciertamente, a la hora del trabajo del juez, ciertamente tendrá que, que, que remitirse a unas ciertas pruebas, las cuales deberán ser valoradas de modo estricto. No, como aquí, que dentro de todos estos dentro de todos estos, de todas estas curvas y curvas y curvas, hay unos cuadrados, hay unos pocos cuadrados. El mismo Tarufo dice que la libre valoración presupone la ausencia de aquellas reglas, o sea, las reglas que predeterminan el valor de la prueba. Ausencia de reglas que predeterminen el valor de la prueba implica la eficacia de cada prueba para la determinación que la prueba,
que la eficacia de cada prueba para la determinación del hecho sea establecida caso a caso, siguiendo criterios, siguiendo criterios no predeterminados. em, Discrecionales y flexibles, basados esencialmente en los presupuestos de la razón. Bueno, yo tengo, ya se nos fue el tiempo, yo tengo, perdón, que son las 8:12. ¿Qué tal si hacemos una pequeña pausa? Pausa de unos pocos minutos para estirar las piernas y podemos apagar nuestras em, eh, cámaras y los convoco aquí a las 8:20. Bien, Muy bien, gracias. nos vemos.
Estamos otra vez de, de vuelta. Para bueno, em, ya está claro que la regla general es que las pruebas se valoran de modo, de un modo libre, atendiendo a la experiencia, atendiendo a la lógica, atendiendo al pensamiento crítico que se supone que tienen los miembros de la judicatura. Solo se pone, mm, solo se pone una excepción. La excepción, la única excepción que se pone, ahora lo vamos a ver, es la documental pública. A esa se le da valor probatorio pleno. Y que aquí tenemos que ver que la actividad del juez es una actividad similar a la de un científico. ¿Sí? O sea, el científico que, pues, ahora eh, ponemos el ejemplo eh, que que se le ocurre una teoría. Bueno, esto fue real, no recuerdo bien el nombre del científico, ahora luego se los investigo, pero uno se dio cuenta, vio el mapa del mundo, vio África y vio América del Sur, y pues como que son piezas de un rompecabezas, ¿no? Como que embonan, ¿no? Entonces, ese mismo científico recogió pruebas de, de la fa- fauna, de la flora, de, el, de la esquina, bueno, de las costas, tanto de América del Sur como de África, y se dio cuenta de que eran las mismas. Eso le ocurrió plantear que los continentes
iban en deriva, la deriva continental. Nadie le creyó, nadie le creyó porque todo el mundo pensaba que los continentes estaban donde estaban, punto. ¿Cómo que se va a mover un continente? Está loco. Eh, pero se presentaron pruebas y más pruebas y más pruebas. Ese prueba científico debe estar muerto, digo, debe, porque no se supo de él, pues, nada. Eh, un día desapareció y no se le volvió a ver. Bueno, esta persona que planteó esa teoría, posteriormente se fueron acumulando más y más y más pruebas hasta que, pues sí, tienes razón. Se vio que se da la conclusión que la Tierra es una gran bola así de lava con una pequeña cáscara, eh, eh, digamos, que, que se enfriaban, ¿no? Y que es donde estamos parados nosotros. Pero en la parte superficial de la Tierra es más o menos como una cáscara de una manzana, más o menos. Esa es la proporción. Es pequeñito, sino que lo demás es mucho más. Se fueron acumulando pruebas y se llegó a la conclusión de la importancia de que, que tiene razón este hombre, y que la Tierra es un planeta en constante movimiento de sus placas continentales. Esto, pues, digamos que tiene la importancia para hacer el símil con la labor de un juez, porque tienen varias cosas en común. Busca saber cuál es la verdad, en el sentido de que busca cuál es la realidad, ¿no? Nos ponemos, nos pone en contacto con la realidad. Y por otra parte, el juez busca saber cuál es la realidad, qué es lo que realmente pasó. Otras similitudes entre la explicación científica y entre la valoración científica y la valoración judicial
Es una apertura a cualquier explicación, cualquiera. Los científicos están abiertos a que cualquier idea puede ser correcta, cualquiera, por loca y trampada que suene, cualquiera puede ser correcta. Como también puede ser correcto que en el que las el núcleo de los átomos esté compuesto por protones y neutrones. Como también es correcto que los protones y los neutrones están a su vez eh, constituidos por otros elementos más pequeñitos, se llaman quarks. Si tú a un científico del siglo XVIII les dices que toda la materia eh, se puede em, partir hasta sus elementos particulares, hasta sus elementos, em, hasta los partículas elementales, que son los átomos, el que los átomos tienen a su vez partículas más elementales, pues no se la cree. Tuvieron que pasar algunos años para que se fuera acumulando el conocimiento y llegar a una conclusión. Al igual, el juez debe estar abierto a cualquier explicación. Cualquier explicación puede ser posible. Y cualquier explicación aquí, eh, la explicación en sí misma es una hipótesis, un modelo. Lo que hacen los científicos es dar modelos. No te explican, no intentan decir que esta es la verdad y nada menos que la verdad, sino que en su intento de aproximación poco a poco de la verdad van haciendo modelos. Este modelo se ajusta a los hechos, ¿sí o no? No, los desechamos. Ese otro se ajusta, sí, pero le falta esto. Ok, vamos poco a poco corrigiendo, haciendo em, más sofisticado y más preciso el modelo. De modo, de modo que em, poco a poco, poco a poco, con los años, se llega a un modelo cada vez más, em, cada vez más aceptado, cada vez con menos aristas, bueno, cada vez con menos flecos, con menos errores.
Eso, por ejemplo, ustedes lo pueden ver, la teoría del Big Bang es eso, es un modelo que se ha ido comprobando, no se ha visto el Big Bang, pero dice, si la idea del Big Bang es cierta, debe pasar esto y esto. A ver si pasa esto y esto. Ah, sí, pasa esto y esto. Si el modelo del Big Bang es correcto, también debe pasar lo de X y Y. A ver si pasa X y Y. Ah, sí pasa X y Y. O sea, se va fortaleciendo el modelo. Hay algo, eh, digo, Big Bang es algo que pasó tantísimo tiempo que pues pueden variar muchísimo las explicaciones. Pero veamos em, esta verdad científica respecto a la forma de la Tierra. Las culturas por años y siglos pensaron que la Tierra era plana, hasta que alguno se le ocurrió, oh, pues esto creo que es más bien como redonda, ¿no? Sí, redonda. Incluso un griego, un matemático griego, calculó el tamaño de la Tierra según las sombras. Este, en fin, y ahora ya, ya llegamos a la conclusión de que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. No sé si haya aquí entre ustedes algún terraplanista, pero déjeme decirle a usted, terraplanista, que em, eh, que em, em, seguramente se ha equivocado o equivocada, y que el hecho de que la Tierra sea redonda es algo parecido a la verdad. No es una verdad absoluta porque tampoco es una esfera perfecta. Sabemos que está por efecto, por efecto de la rotación en la Tierra, también eso ha bombado un poco este, el cuerpo celeste, de manera que es un poco como opera. Pero eso es algo parecido a la verdad. Ahora, puede ser que se presente alguien que diga, no, no tienes plana. Y tengo esas pruebas. Esta. Y si convencen y si son suficientemente sólidas, caray, no podemos hacer otra cosa sino desechar esa idea de que la Tierra es plana y aceptar la idea de que la Tierra es redonda, y aceptar la idea de que la Tierra es plana, por un principio, por ejemplo, el principio de falibilidad, que hace que todas las explicaciones sean provisionales. Esto hasta, esta explicación es
hasta lo que se sabe. Esta explicación es hasta los datos que tenemos puede ser que cambien. Puede ser que nos encontramos con otros datos. Puede ser que y en ese caso, cambiamos, como hemos cambiado de manera de pensar tantas veces. La ciencia es la historia de el cambio de opinión, el cambio de distintas opiniones. Era, era un conocimiento científico aceptable el modelo de Ptolomeo, de que la Tierra es el centro del universo, que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, en el que las estrellas también dan una vuelta alrededor de la Tierra, que solo hay unas estrellas un poco em, eh, traviesas, que no siguen a las demás estrellas, no siguen el curso de las demás estrellas. Esas estrellas son errantes, son poquitas, son errantes. ¿Saben cómo se dice? ¿Saben, saben cómo se dice errante en griego? Planeta. De ahí vienen los planetas. Claro que si tú ves a Venus, lo ves como una estrella, no tienes ningún motivo para pensar que no es estrella. A Marte también lo ves como estrella, hasta Saturno. Ah, no, Saturno está muy lejos de allá, hasta Júpiter. No siguen la ruta de las demás estrellas. Las estrellas están más allá. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que, que el conocimiento de la astronomía es algo que se fue acumulando, se va acumulando poco a poco, poco a poco, poco a poco. En, es- en ese sentido es diferente al trabajo del juez. El juez tiene un tiempo limitado para valorar las pruebas, para interpretarlas y valorarlas. Y ese tiempo coincide con el tiempo de la instrucción. Hay, sabemos, un plazo para presentar pruebas, determinado plazo. Una prueba que por X o Y no la tenía el actor o la otra parte, la parte demandada, por algún motivo que no está dentro de su control, pero que se presenta después, pues es la prueba superveniente, pero aún las supervenientes se tienen que presentar justamente al final de la instrucción, porque cuando acaba la instrucción, acaba el plazo para valorar las pruebas. O sea, llega un segundo determinado, entonces ya, si se presenta una prueba un segundo después, no se toma en cuenta. Oye, es que esa prueba nos dice
nos relata, nos pone en conocimiento de qué es lo que realmente pasó. Lo siento, pero se presentó después la instrucción. Ya, si, si el asunto amerita una segunda instancia, a lo mejor, quizá no, quizá sí, se pueda presentar en la segunda, en la otra instancia. Pero cuando ya tenemos que es una sentencia final, inapelable, aunque aparezcan 20 pruebas, ya no se toman en cuenta. Esta es la diferencia que tiene un juez respecto a un científico. Los científicos, si la prueba se presenta, no sé, 80 años después, no hay problema. Si se presenta un minuto después, mejor. Entonces vamos a ver qué es la otra parte de este artículo 16, que nos habla no solo de la manera en que debe valorar las pruebas los jueces de acuerdo a las reglas del criterio, el criterio, la confianza en la inteligencia del órgano jurisdiccional. Ah, las documentaciones públicas no dan valor por todo pleno, salvo, pero en contrario. O sea, el hecho de presentar una documental pública no hace que lo que dices tenga que ser considerado como verdad legal. No tiene un valor por otro pleno en sí mismo, porque la otra parte puede irse contra la prueba, refutar la prueba. Esta prueba no es auténtica, no la hizo, no la hizo el- la autoridad que dice que la hizo, es un documento apócrifo. No, sí, sí la hizo, pero el, este funcionario que firma esto, este documento, renunció un día antes, ya no era funcionario, o sea, ya no vale. Se puede, se puede em, también controvertir las pruebas, las documentales públicas. Pero esto, ¿qué otra cosa significa? Que las documentales privadas, las técnicas,
las presuncionales. Esto lo dice el artículo 16. La testimonial, confesional, los reconocimientos o inspecciones judiciales o periciales solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el dato raciocinio de la relación y acuerdan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Un hecho es veraz, lleva a la verdad. Y esta verdad es una convicción que tiene el órgano judicial. Una convicción, una creencia. Yo creo que la cosa es así. Yo creo que no te toca la candidatura. Yo creo, yo juez creo que sí toca la candidatura. Tan te toca que vamos a cambiar la interpretación de los mismos estatutos de tu partido. Tan te creo que vamos a sacar una jurisprudencia que diga que cuando se presenten estos casos, la conclusión deberá ser esta. Es convicción. Es algo que pasa en la mente de los jueces, de las juezas, de las magistradas, de los magistrados. Entonces, em, pasa que eh, eh, mm, como podemos ver, hay mucha libertad, mucha libertad. A la hora de resolver un asunto, el órgano judicial tiene una gran libertad, excepto en las pruebas documentales públicas. Ahí sí, tiene que tomar como prueba plena cierta, las documentales públicas que se presenten que no sean combatidas o que no sean combatidas exitosamente. La clase que viene, vamos a ver un caso en el que se plantea, en el que está muy clara el papel que juega una prueba documental pública. Está muy claro, muy claro, muy claro el resultado que, que
la importancia que tiene esa valoración. Entonces, vamos a ver aquí algunas reglas de la sana crítica que tienen que ser aplicadas a la valoración de las pruebas. La sana crítica o la inteligencia de, como les hablaba yo antes, de los la inteligencia a que remite la legislación no significa que puedan valorar las pruebas de cualquier manera, que hagan lo que se les pegue la gana. Ah, pues que hagan lo que se les ocurra. No, sino que la valoración tiene que ser conforme a los principios o pautas de enjuiciamiento de acciones, conductas y hechos de relevancia procesal, depurándolos conforme a las máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia son los conocimientos que tenemos, que sabemos que están ahí, que son irrefutables, o no, que son irrefutables, que son axiomáticos, que no llegamos a ellos por una derivación intelectual previa. Este, una máxima de la experiencia, ¿no? Para que lo tengamos claro, es que esos triangulitos amarillos que con una señalización de no pasar, porque el suelo está mojado, que ponen luego en los edificios cuando están trapeando el piso. Eso significa que el suelo está mojado. Es una máxima de nuestra experiencia. Digo, puede ser que nunca jamás hayamos visto eso y no entendamos, ¿este cuadrito que es un juguete? No es un juguete, es una señal. Nos advierte de que si sigues caminando, te vas a resbalar. Conforme a la lógica, a las reglas de la máxima experiencia, de el criterio, las reglas de la escena crítica, es lo que eh, de esa manera debe cumplir el, el juez la valoración de los em, em, objetos probatorios que obran en el expediente. Pues ya llegamos a las 9 de la mañana, ya nos quiero quitarles más tiempo.
Vamos a ver en la clase que viene. Vamos a dar vamos a dar un pequeño resumen y vamos a ver un caso en el que se ve claramente cómo aplicó el tribunal y qué valor le dio a una documental pública. Por lo demás, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, muchas gracias, Isabel. Les deseo que tengan un buen lunes, una excelente semana también y que todo sea positivo para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Excelente inicio de semana. Buen día. Hasta luego.